Muchas veces, alguna chascarrillo, alguna bombilla, pero es que imaginaros que hay veces que estoy hablando durante 50 minutos yo solo y o me animo yo y esta tarde estoy jugando algo y estoy plana. Bueno, bueno, si no tengo ninguna duda, voy a aprovechar lo que nos queda. Mañana voy exclusivamente dudas, ¿eh? No va a haber explicación, yo estaré conectado, como tengo mucho trabajo retrasado. Yo me conectaré ordenado, incluso seguramente más rato, por si alguien tiene alguna duda, y pues conecta, se va o no puede, lo que sea. Estaré parte de la tarde conectado con la webcam abierta y si alguien tiene alguna duda en cualquier momento, pero bueno, de 4 a 5 seguro, no he dicho de 4 a 5, seguro que conecto porque mañana tendría con un segundo que no están porque están haciendo exámenes, por lo tanto a segunda hora tengo hueco. Vale, sobre todo dudas. El examen solo tipo T, ¿vale? No, no asustaros, no es de desarrollo, es exclusivamente tipo T, cuatro respuestas. Aproximadamente, todavía no lo tengo cerrado, pero aproximadamente 30 preguntas, 30 y algunos, no sé las que quepan en la folio. De los test online, del test online, la verdad es que ni lo he abierto para copiar ninguna. Puede ser que alguna, como hemos comentado, de algunas de las que salen durante la exposición del tema, de las preguntas de autoevaluación, puede ser que haya alguna parecida. Parecida, por ejemplo, no sé, no hay ninguna. Por ejemplo, eh, es muy fácil, porque claro, tengo varios modelos de examen, entonces vosotros va a tocar uno, a todos el mismo, como dijo una. ¿Tienes tres modelos? Sí, pero ¿vas a repartir los tres diferentes en la misma clase? No. Tengo tres modelos de examen de la misma dificultad y a nosotros toca uno, ¿vale? Para que ya tenemos hecho el examen de ahora y el de la posible recuperación, pues ya lo tenemos con preguntas diferentes para que no sean las mismas, ¿no? A nosotros tocará un tipo de examen. Eh, esta pregunta sobre los deberes de la empresa, ¿vale? ¿Puede salir algún tipo de pregunta de este tipo? ¿Es deber de la empresa? Y yo poneros tres deberes del trabajador y solo uno de la empresa. Por ejemplo, pero esta, yo creo que si sabéis, o sea, entendéis lo que estáis leyendo, por ejemplo, es un deber de la empresa. Utilizar los equipos de protección individual. No, los del trabajador. El empresario tiene la obligación de proporcionarlo, ¿vale? Pero no de utilizarlo. Informar a su superior jerárquico ante situaciones de riesgo, también es del trabajador. Proteger a los trabajadores especialmente sensibles, ¿vale? Respecto aquí a destacar, por no volver a repetir que lo primero, evitar los riesgos. Los que no se pueden evitar, evaluarlos en función de la evaluación, la planificación. Luego ya hemos visto también una forma de evaluar el riesgo. Si llegamos, lo, lo revisaré. Es que estoy comentando más las típicas preguntas de examen que suelo tener. El empresario tiene la obligación, tanto de los equipos de trabajo como de los EPI, los equipos de protección individual, tiene la obligación de proporcionárselo al trabajador. Respecto al plan de emergencia, hablaré después. El empresario tiene la obligación, en el caso de la probabilidad, por ejemplo, un sistema de evaluación de riesgo, en función de la probabilidad y de la severidad. Vimos que si el riesgo era en la probabilidad alta y la severidad, o sea, si la probabilidad de que pase es casi seguro y el daño es severo, lo que llamamos intolerable, ¿vale? Eso es un riesgo grave inminente, lo que tiene que hacer la empresa es paralizar la empresa en ese momento. Si no lo hace la empresa, lo puede hacer el representante de los trabajadores, ¿vale? Siempre y cuando la empresa no lo haga. ¿Un trabajador individual puede paralizar la actividad de la empresa? No. Lo tiene que comunicar a su superior jerárquico y este será el que lo paralice. Si no, se lo dice a su representante. Respecto a la vigilancia de la salud, hemos dicho que en principio la vigilancia de la salud es voluntaria, salvo que haya alguna norma o haya algún riesgo que se haya detectado en la evaluación que se haya detectado un contaminante, al cual pasa de ser voluntario a ser obligatorio. Por ejemplo, cuando hablábamos del ruido,
dijimos la semana pasada que si no llegaban a los 80 decibelios, no había que hacer nada. Si superaba los 80 decibelios, los reconocimientos médicos pasaba a ser obligatorio al menos uno cada 5 años. Si supera los 85, uno a cada 3. Era la obligación. Que el empresario nunca podrá tener los resultados, por lo tanto, el empresario nunca se podrá encargar de los reconocimientos médicos. Ahora, cuando lleguemos a ver los diferentes sistemas de prevención, el empresario nunca se podrá encargar de la prevención. A la pregunta de qué nunca se podrá encargar el empresario, de los reconocimientos médicos. ¿Vale? Nunca. Nunca, porque como el empresario no puede tener el resultado, pues tiene que saber si es apto o no apto, pero no el resultado en sí, la analítica, para que me entendáis. Entonces, por eso nunca se podrá encargar. Si voy muy rápido o necesitáis que me pare en algo, decidme stop, para. Trabajadores especialmente sensibles, pues a la hora de contratar a una serie de trabajadores que los considere especialmente sensibles, como aquellos que tengan alguna dificultad, una deficiencia, o las que estén embarazadas o en periodo de lactancia, o los menores de edad, ¿vale? Cambia las variables. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo el riesgo, ¿cuándo hay que evaluar? Te lo explico luego más tarde. ¿Cuándo hay que evaluar? Cuando se inicia, cuando se crea el puesto de trabajo, cuando se modifica o periódicamente, ¿vale? O cuando cambia alguna variable, como por ejemplo en estos casos. Digo periódico porque, hablando otra vez del ruido, la periodicidad la dejan así, salvo que luego hay una norma que lo especifique. Si supera los 80 decibelios, el reconocimiento, tiene que haber una evaluación del puesto de trabajo cada 3. Si supera los 85, cada 1. Esa periodicidad que habla de cuándo va en función del riesgo. En cuanto a los deberes del trabajador, ¿vale? Yo puedo hacer la trampa, como hemos dicho antes, del empresario. Poneros cuál de los siguientes son deberes del trabajador y poneros 3 obligaciones del empresario y un deber del trabajador. Vale. Son obligaciones del trabajador en materia de prevención someterse a revisiones médicas periódicas. No siempre. O sea, en un tipo T, en cuestión de derecho, no siempre, nunca, jamás, normalmente la mayoría de las veces no es cierto. ¿Comprar los equipos de protección necesarios? No. ¿Informar de manera inmediata de las situaciones de riesgo? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los deberes del trabajador, al igual que el empresario sí especifica, los del trabajador son mucho más ambiguos. Dice, respetar la normativa. Porque, ¿vale? La normativa de prevención, pues los tienes que respetar. Velar por su seguridad y higiene por la de sus compañeros. Trabajar lo mejor posible, respetar todas las normas, cooperar con la empresa. El examen es que usted no lo vaya a tener que desarrollar. Por lo tanto, si aparece algo, será muy lógico. ¿Cómo se organiza la prevención? Seguro, os pondré un caso tipo como el que tenéis aquí en la evaluación, pero no, que no quepa duda. ¿Por qué? Porque si yo el tipo de empresa, bueno, yo la primera vez que lo cogí yo este ejercicio, dije, solo puedo marcar uno, ¿no? Que es como mi examen. Y recordad que penaliza con 3 mal, 1 bien. Hice una empresa de 300 trabajadores. Y yo digo, vale, por empresario está seguro que no puede ser. ¿Puede asignar a uno o varios trabajadores? Sí, un servicio de prevención ajeno. Ya con 300 no me obligan, pero habría que ver económicamente qué es más rentable. Un servicio de prevención propio, ajeno, perdón, el ajeno sí y el propio, bueno, tendría que estudiarlo económicamente. Pero claro, la coletilla de un trabajo de sondeo y prospecciones de superficie terrestre, entendí que estaba dentro, porque no me lo sé de memoria, de una actividad especialmente peligrosa. Entonces, si apareciera algo así en el examen, yo diría, no, esta empresa está dentro del anexo 1 de trabajo especialmente peligroso, con lo cual aquí solo queda una opción. Aquí me lo especifica, pero aquí no. Pero en la pregunta del examen está el anexo 1 del reglamento de servicio de prevención, que cuando la plantilla supera los 250 trabajadores y es una actividad especialmente peligrosa,
pues tienes que crear un servicio de prevención porque te obligan a ello. ¿Vale? Entonces, yo, según el enunciado, pues vais a tener que elegir, os voy a dar pistas para que elijáis uno de ellos. Vale. Por ejemplo, claro, si os digo menos de 10 trabajadores, si os digo 7 trabajadores como en ejercicio, que el empresario está habitualmente en la empresa, que tiene los conocimientos, que tiene las técnicas, pues está claro que la pista que yo estoy dando es una de las posibilidades que lo asuma él. Pero nunca, nunca podrá encargarse de la vigilancia de la salud. Porque eso tengo otra pregunta de examen. A eso habrá que recurrir a un servicio de prevención ajeno. Puede encargarse una empresa. Las funciones de prevención les doy menos importancia. Respecto a los delegados de prevención, ¿vale? Yo empiezo, antes de tener que estudiarme la memoria, qué puede ser un delegado, ¿no? Un delegado de prevención. Un delegado de prevención como un delegado de clase, lo expliqué así cuando lo vimos. Como un representante de los trabajadores que sea exclusivamente en materia de prevención, ¿me explico? Que sea el que controle, el que vigile, que se cumplen las normas, el que dé las propuestas. Claro, como un trabajador normal, el que paralice la actividad. Un trabajador normal que llegue al jefe o el superior normalmente es complicado. Entonces, cuando yo tengo un problema colectivo, no individual, con un profesor, ¿qué hace? Pues el delegado de clase es el que da las quejas al profesor, a la jefatura, los pasos que hay que hacer, el profesor, si no me hace caso, jefatura, y si no, voy incluso a la inspección, ¿no? Pero va el colectivo, en este caso el delegado de clase. Esto es el delegado de prevención, los representantes de los trabajadores en materia de prevención. ¿Vale? En cuanto a la garantía, ¿qué tengo que garantía? Garantía es qué privilegios tiene este trabajador para que no se lo quiten de en medio. No puede ser despedido ni sancionado. Es decir, no puede estar, por ejemplo, dentro de un ERE o no ser despedido mediante un despido por causa objetiva. O incluso un despido disciplinario por los actos que realiza como representante. Si incumple alguna obligación laboral como trabajador, claro que se le podrá despedir, pero como representante no. Y lo de la hora no quiero que lo sepáis, ¿vale? Simplemente que tiene un crédito de horas mensuales para, eh, para hacer todas estas funciones. Claro, un trabajador no lo puede tener 40 horas a la semana trabajando y cuando se deje su puesto de trabajo, entonces hacer todas estas funciones. Si no, ¿quién va a querer? Son horas que yo me separo de mi puesto de trabajo y me dedico a hacer estas funciones. Del Comité de Seguridad y Salud, hicimos muy sencillo. El Comité de Seguridad y Salud, ¿por quién está compuesto? Por el mismo número de representantes de la empresa como de delegados de prevención. ¿Cuántos delegados de prevención hay? Con un máximo 8, 8 y 8. Uno y uno. No, uno. Será el número, el mínimo son 2, porque es una empresa de más de 50 trabajadores. 50 o más. Bueno, como lo de los números, con que os quedéis con el concepto, si yo entro a trabajar en una empresa y tiene más de 50 trabajadores, yo sé que va a tener los delegados de prevención y aparte va a haber un comité de seguridad y salud. ¿Me interesa? ¿Alguna pregunta parecida a esta? Pues puede ser que salga en el examen. El seguridad y salud está compuesto por delegado y delegadas de prevención y el empresario, no. Porque aquí me dice delegados, o sea, 2 delegados y un empresario. No. Yo en mi examen, a no ser que haya metido, voy a poner delegadas o delegados, pero no voy a poner delegado y delegada. Vale, pues esta, por ejemplo, me gusta. Delegado y empresaria o sus representantes en igual número. Eso sí sería lo bueno. Bueno, respecto al plan de prevención. El plan de prevención, un documento que contiene todo lo que voy a hacer en materia de prevención. Hemos dicho que tiene que evaluar los riesgos, que tiene que planificarlo. ¿Vale? Todo eso va guardado en un dossier. Si la empresa es pequeña, el dossier será más fino. Si la empresa es muy grande, incluso hay varios documentos. Uno de evaluación,
y otro de planificación. Porque imaginaros que empresas como El Pozo, si hay que evaluar cada uno de los puestos de trabajo de la fábrica, pues imaginaros la cantidad de fondos que salen. Entonces, claro, hay un libro de evaluación y otro en función a los resultados que ya ha tenido, planificación. En uno me dirá, no, aquí no hay que hacer nada, está todo bien. ¿Por qué? Porque el riesgo es trivial, no pasa nada. A mí esos riesgos como prevencionista no me interesan, porque si no hay probabilidad de que se le perjudique la salud del trabajador, a mí ahora mismo como prevencionista en IP1, la verdad es que no me interesa. Me interesan esos riesgos que de verdad puedan causar lesión. Y en función a eso, por la planificación, pues será más de tener que arreglarlo ya, de dar un plazo de 2 días, de dar un plazo de 10, dependiendo de la evaluación. ¿Qué lleva el plan de prevención? Pues primero, una introducción, que llegue quien llegue, llegue una inspección, llega cambio de empresa de la prevención. Claro, yo cojo el documento y lo primero que tengo que ver es pues, los datos personales, ¿no? de la empresa. Los datos personales, estaríamos hablando de número a qué te dedicas, número de trabajadores, organigrama, cómo se organiza la prevención, una serie de principios éticos o metas, esto es muy utópico, metas a conseguir, qué es lo que pretendo conseguir con mi acción. Pues todo eso va en esa pequeña parte de introducción. Lo de las metas pues son siempre como valores éticos, ¿no? Esta tarde, por ejemplo, la he leído y no he leído el no. O sea, tened cuidado porque, digo, es otra de las preguntas que está mal, digo, pero no me suena. Dice, la política de prevención no debería ser un compromiso firme de la dirección, sí, una declaración del mero cumplimiento de la legislación. ¿Por qué? Porque lo ideal, la política de prevención, lo ideal sería que no solo cumpliéramos con la ley, sino que fuéramos un paso más allá. Que yo, por principio, por valores propios, cumpla con la legislación y vaya y suba un escalón más. Me exija a mí mismo. Bien porque me lo exige la sociedad. Pues lo ideal, yo por ética, que me obliga a ello. Instrumentos del plan de prevención, otra vez, mira, evaluación. Otra vez. De la evaluación de riesgo, os dije, a mí, como lo he comentado ahora también, yo sí pregunto por cualquiera de ellas, como he hecho referencia, en función a la severidad, en función a la probabilidad, si pregunto por alguna de estas 1, 2, 3, 4, 5, de estas 5 variables que me resultan de ir cruzando los datos de la severidad y la probabilidad, a mí lo que más me interesa, los más malos, ¿no? Porque a mí, me repito como he dicho antes, personas con mareo. Si el riesgo es trivial, no requiere acción específica. Y yo me quedo tan pancho, pregunto, oye, si un riesgo es trivial, si es trivial, no me merece la pena. ¿Qué me merece la pena? Pues es importante, o cuando incluso es intolerable. Y ya intolerable que no se puede tolerar. Es decir, ni se puede empezar a trabajar, ni se puede continuar. Es lo que hemos considerado antes como un riesgo grave e inminente. Debe paralizarse la producción. A diferencia de importante, oye, que dice, oye, tú puedes seguir, pero cuando dejes de utilizar la máquina no la puedes volver a utilizar hasta que no arregles el problema. La diferencia entre un y otro. Planificar, pues, en función de la evaluación que me salga, pues, con un poco de lógica, en función de la interpretación del riesgo, pues esto no hay que hacer nada, esto hoy hay que hacer algo cuando se pueda, aquí hay que empezar a tomar gastar una serie de recursos económicos más que esto y menos que esto, ¿no? Esa es la planificación. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Eh, estos 9 puntos no deja de ser una transcripción del artículo 15 de la Ley de Promoción de Riesgos Laborales. Que lo primero que hay que hacer, y tengo otra pregunta eso, ¿qué es lo primero que hay que hacer en materia de prevención?
evitar los riesgos en su origen. Los que no se pueden evitar, evaluarlos. Y eso esta tarde ya es la segunda vez que lo digo. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona. Ergonomía. Contar con la evolución de la técnica. Es decir, vamos, las máquinas más modernas tienen especial protección con los trabajadores para que no ocasionen más riesgo. Sustituir lo que es peligroso por lo que implique poco o ningún peligro. Adoptar medidas que te pongan la protección colectiva a la individual. Primero es prevención y después protección. Primero colectiva y después individual. También es más lógico. Control de riesgo, la ley. El plan de emergencia. El plan de emergencia, os dije que era como el simulacro de incendios que hemos hecho de toda la vida en los institutos. Perdona. Entonces, tenemos que ver la posible emergencia que se puede dar lugar en el lugar de trabajo y en función a esas posibilidades, pues yo la estipulo qué tiene que hacer cada uno en caso de que pase. Puede haber un conato, es decir, algo que se soluciona con los mismos medios que tenemos ahí en ese departamento, por ejemplo, para ir un idea. Emergencia parcial, cuando se soluciona con los medios propios de la empresa. General, cuando viene gente de fuera, y evacuación, tengo que todo el mundo a la calle y ya está. Documentación, es que para que no me falte un puesto a punto. Recordar que una señal os la voy a poner. Advertencia de un peligro, previsión, obligación. Y de primer auxilio os comenté que como mucho, por ejemplo, de aquí lo único que vimos fue el PAS, o sea, proteger, avisar, socorrer. Primero protejo la zona, después aviso de 112 y por tercero empieza a socorrer. Y de la respiración cardiopulmonar, cuando hablamos, dije, mira, por preguntar algo, si tengo que preguntar, 30 compresiones, 2 ventilaciones o 2 insuflaciones. Depende del manual, lo llevo de una forma o de otra. Respecto a las quemaduras, dijimos que había, según la profundidad, primero, segundo, tercer grado. Primero, enrojecimiento de la piel. Segundo, la ampolla, los filectemas. Y tercero, la placa necrótica. Aquí la piel está muerta. El nervio está muerto, por lo tanto no duele. Y según la extensión, no me tengo que estudiar cuánto vale la cabeza, la extremidad, simplemente que va en proporción al 9, la regla del 9. ¿Vale? No me tengo que decir, oye, ¿y el tórax o una pierna o la otra pierna cuánto vale? Y en función de hemorragia, factura, nada. Decimos que nada. Bueno, ha sido así un resumen express del tema. Creo que no me he dejado nada importante. ¿Tenía alguna duda, algo? Os digo porque quedan 2 minutos. No, está todo bastante claro. Vamos, el examen, lo único que voy a pedir, leerlo bien, ¿vale? Yo creo que vosotras, que las que habéis estado, y alguno que ha estado también, yo creo que todas las tutorías no habéis faltado ninguna. Yo creo que si leéis bien y si no entendéis lo que él pregunta, por favor, llamarme y yo me acerco, ¿vale? Me acerco, dependiendo de las que seáis, porque han venido las convalidaciones, pero bueno, en principio podéis ser 35 o por ahí. Primero, si utilizamos 2 clases, la compañera que se os queda con vosotros es de la especialidad. Mi compañera que también está dando el mismo módulo a distancia, por lo tanto, conoce el tema, que no es que venga alguien de fuera que no tiene ni idea. Por lo tanto, cualquier duda de interpretación, oye, no sé qué está preguntando, no lo entiendo bien, haced la pregunta, si os puede ayudar, estamos ahí para eso, ¿vale? Yo intentaré meteros a todos los que pueda conmigo, porque mis alumnos me gusta examinarlo a mí, yo me gustaría tener un aula, no me gusta partir, porque con los que no estoy me siento como que como ahora mismo venía corriendo y que no llego,
mis alumnos los tengo que evaluar yo. Bueno, si no tenéis ningún tipo de duda, pues nada, yo me ofrezco mañana, estaré conectado, pero no os explicaré porque estoy incubando algo, y os lo digo de verdad, estoy toda la tarde, cada vez que me voy apagando, poco a poco. Y si hay algún tipo de duda en concreto, os conectáis, que yo creo que mañana no tenéis tutoría, ¿verdad? No, ya esta es la última. Hoy es el último día. Vale, pues yo, mira, yo mañana de 4 a 5, si alguien no puede, tiene alguna duda y no puede conectarse de 4 a 5, me dice la hora y yo le contestaría si puedo conectarme, porque ya mañana, como los de segundo ya no están, bueno, estamos haciendo los exámenes. Eh, Cualquier duda en concreto que tengáis, me mandéis un correo y le digo, oye, yo puedo conectarme de 7 a 7 y cuarto. Yo te digo, oye, pues mira, pues me puedo conectar, ¿vale? Yo me ofrezco, ya que esta tarde hemos fallado un poquillo, primero era una hora y después he tenido que cambiar, y de todas formas llego tarde, por cuestión de los exámenes de segundo y otras cuestiones, me ofrezco a eso, ¿vale? ¿Tenéis cualquier duda en concreto? ¿No entendéis algo? ¿No sabéis por dónde va a ir? Si no podéis estar de 4 a 5, me mandáis un correo y me decís a qué hora. Pues nada, os dejo y mañana nos vemos. Bueno, mañana. Primero no nos vemos, nos veremos la semana que viene ya, por lo menos os pondré cara y ya está. Pues Muchas nada, gracias. venga, vosotros.